otra configuración más del transistor. Vamos a trabajar la configuración de retroalimentación del colector. ¿Sale? Si ustedes ven, aquí tenemos, aquí va a estar nuestra señal de entrada. Ajá. Esta es la terminal de base del transistor y la resistencia ahora está retroalimentando aquí en este punto a mi colector. ¿Sale? Y pues tengo una fuente de voltaje que alimenta a mi circuito. Noten, si yo redibujo este circuito, voy a tener dos mallas. Esta es una y la otra es la de este lado. Noten que la fuente pude haberla dibujado de este lado o pude haberla dibujado de este otro lado, ¿sale? Entonces yo tengo dos mallas aquí con las cuales puedo analizar este circuito. Entonces vamos a analizar nuestra primera malla. Vamos a hacerlo con la polaridad y la dirección que nos está dando ya esta trayectoria. Y pues inicio primero con menos mi fuente de voltaje. Luego tengo el voltaje en la resistencia de colector. Tengo el voltaje en la resistencia de base. Tengo el voltaje en la base y el emisor. Y el voltaje en la resistencia de emisor. Y todo eso va a ser igual con 0. ¿Sale? Y entonces, nuevamente puedo hacer uso de la ley de Ohm para sustituir aquí que el voltaje de la resistencia de colector pues va a ser igual a la corriente de colector. Noten que la corriente que pasa a través de la resistencia de colector es una corriente colector prima, ¿no? Y pues estará multiplicando mi resistencia de colector más la corriente que pase a través de la base o la resistencia de base por la resistencia de base más el voltaje base emisor que está polarizado de forma directa y que entonces en esa unión será de 0.7 volts más el voltaje en la resistencia de emisor, que va a ser la corriente de emisor por la resistencia de emisor igual con 0. ¿Sale? Bien. Entonces, aquí, si yo analizo esta corriente que tengo aquí, esta corriente de colector prima, pues noten que va a ser igual a la corriente del colector más la corriente de base. Entonces, mi corriente de colector prima es igual a, noten, es un nodo, tengo esta corriente que sale, esta corriente que sale, y pues la corriente que está entrando, que es la corriente de colector, será igual entonces a la corriente de colector más la corriente de base. Ajá. Si ustedes recuerdan, esto es igual a la corriente de emisor. Entonces, yo puedo tomarlo como que se trata de la corriente de emisor, ¿no? Y también recordar que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector, ¿no? También tenemos esa pequeña pues condición, ¿no? Donde vemos que la corriente de colector y la corriente de emisor pues son prácticamente la misma, ¿no? Entonces pues vamos a sustituir esto aquí y vamos a determinar entonces nuestra corriente de base. Entonces vamos a dejar que vamos a ponerla como corriente de, vamos a ponerla, voy a sustituirlas mejor para poder hacer este cambio ahorita. Y también sabemos que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base, ¿sale? Entonces, esto más, ahora esta corriente de colector es igual a la corriente de emisor, que es prácticamente la de colector, entonces voy a dejar solamente beta veces la corriente de base por la resistencia C, más la corriente de base por RB, más 0.7 volts, más
la corriente de emisor, puedo dejarla entonces como beta veces por 1 más por la corriente de base por RE. ¿Sí? Y voy a tener entonces que mi voltaje colector emisor, aquí me interesa saber cuánto vale la corriente de base, o bueno, voy a factorizar aquí mi corriente de base. ¿Ah? Entonces, más 0.7 volts, está esta, y en estas voy a factorizar la corriente de base. Beta por RC. Ay, perdón, aquí va multiplicado. Beta por RC más beta por RP. Bueno, aquí ya me está sobrando una. Es la RC, RB y RE. Me falta RE. Beta veces RC. Ajá. Aquí nada más es el B y aquí. Bien, aquí voy a dejarla como beta más y veces no. Voy a esta corriente de emisor, pues dijimos, es la corriente, es aproximadamente igual a la corriente de colector, y la corriente de colector dijimos que también es beta veces la corriente de base, ¿sale? Entonces es beta veces la corriente de base por la resistencia de emisor, y entonces aquí sería más la resistencia de emisor, y pues multiplicada por beta, RB queda igual, ok, así. Y entonces yo la que estoy buscando obtener es el valor de IB. Bueno, esto tiene que ser igual con 0. Voy a volver a ponerlo aquí. Voy a cambiar ya de lugar IB por, voy a agrupar estos términos, beta por RC más RE más RB. Va a ser igual. Aquí vamos a cambiar esto al otro lado de la igualdad. Va a quedar como BCC más 0.7 volts. ¿Sale? Y entonces ya tengo que mi corriente de base va a ser igual a el voltaje que tengo más el voltaje entre la base y el emisor, que son 0.7, entre beta veces el valor de la resistencia más de colector más la de emisor, más la resistencia de base. ¿Sale? Y entonces aquí tengo pues mi primera expresión. Y lo estoy haciendo analizando. Pero no es menos 0.7. ¿Dónde la puse? Ah, sí. Esta es negativa. Sí, gracias. Analizando esta primera malla. Ahora, recuerden, este punto y este punto tendrán el mismo voltaje, ya sea por este lado o por este lado, ¿sale? La diferencia de voltaje que hay entre este y este punto será el mismo, ya sea que analice por este lado de la malla o por este otro lado de la malla. Entonces, ahorita estamos analizando o estamos observando este lado. Vamos ahora a analizar el otro lado, este otro camino que tengo para obtener este voltaje. ¿Sale? ¿Puedo cambiar de diapositiva o están copiando algo?
Ya puede cambiar, yo ya copié todo. Perfecto. Bien, entonces, vamos a analizar el otro lado. Voy a volver a dibujar el circuito. Pero ahora voy a dibujar la fuente del otro lado, ¿sale? Digamos que es el mismo circuito, pero con la fuente puesta, dibujada en el otro lado, ¿sale? Pero son circuitos iguales, ¿no? Cambiar la posición de la fuente no nos está cambiando nada nuestro circuito. Solo para que igual les sea más sencillo observar o analizar nuestra malla. ¿Vale? Entonces ahora la fuente la estoy dibujando de este lado. Tengo mi resistencia de emisor, mi resistencia de colector, mi resistencia de base. Y entonces ahora tengo aquí mi voltaje colector emisor. Y puedo entonces analizar aquí, vamos a llamar a esta fuente BCC y vamos a analizar esta malla. Entonces tengo menos BCC más el voltaje en la resistencia de colector más el voltaje colector emisor más el voltaje en la resistencia de emisor, que va a ser igual con 0. ¿no? Vamos a cambiar estos elementos por la ley de Ohm y será la corriente de colector por la resistencia de colector más el voltaje colector emisor más la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Y vamos a tomar nuevamente que la corriente de colector pues es prácticamente la resistencia de emisor, ¿no? Entonces en este caso menos BCC más la corriente de colector por RC más RE va a ser igual, bueno, vamos a ponerla todavía, ¿sale? Más mi voltaje colector emisor debe ser igual con 0. Y en este caso, pues a mí de este lado de la malla me interesa conocer cuál sería mi voltaje colector emisor, ¿sale? Entonces mi voltaje colector emisor va a ser al voltaje menos el valor de la corriente en el colector por la resistencia del colector más la resistencia de emisor, ¿sale? Y esta es la segunda expresión que me interesa de esta configuración, que lo que hace es retroalimentar el colector. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, profesora. ¿Todo bien? Bueno. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? ¿Todo perfecto? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio y con el ejercicio también vamos a hacer el análisis de recta de carga para este tipo de configuración. Entonces, vean, si notan, hemos estado haciendo ejercicios donde tenemos capacitores, pero cuando hacemos nuestro análisis hemos estado ignorando los capacitores. ¿Por qué? Porque esos los utilizamos cuando ya estamos trabajando en la región activa con señales pequeñas, de voltajes pequeños, que vamos a amplificar con ayuda de la ganancia de corriente que tenemos en el transistor. Entonces, si fuera ese el caso, yo alimentaría, por ejemplo, una señal senoidal pequeña de este lado y a la salida observaría la señal amplificada de este lado. ¿Y cuánto la amplificará? Pues tendrá que ver con esta ganancia de corriente en el análisis de corriente directa que nosotros estamos haciendo, ¿sale? Este análisis que hacemos se llama análisis en corriente directa y es el que vamos a utilizar o es la base para después ver cómo trabaja el transistor ya con señales pequeñas a la entrada. Pero eso sí, en corriente directa nuestros capacitores podemos ignorarlos, ¿sale? Bien, entonces tengo yo mi circuito. Si tengo alguna duda, puedo dibujar la fuente de voltaje, ¿no? A la hora de analizar cada uno de los lados de mi circuito. Si me causa algún conflicto, si no, pues analizo en un sentido, analizo en otro y tengo. Entonces vamos a empezar
con la malla de este lado vamos a obtener cuál es la corriente de base que tengo ya con estos valores de resistencia y esta beta que me da para mi transistor. Entonces, en este lado, en esta malla, pues tengo el voltaje, que serían menos 10 volts, más el voltaje en la resistencia de colector, más el voltaje en la resistencia de base, más mis puntos 7 volts, ¿no? De mi unión, el voltaje entre mi base y emisor, más el voltaje en la resistencia de emisor. ¿Está bien? Y pues aquí voy a hacer el cambio, vamos a dejarlo como la corriente de colector por la resistencia de colector más la corriente de base por la resistencia de base más 0.7 más la corriente de emisor por la resistencia de emisor y esto va a ser igual con 0. Y bien, aunque vimos que la corriente de colector que tenemos aquí no es realmente totalmente esta corriente de colector, pues vemos que es la suma de estas pequeñas corrientes y que podemos tomarla como si fuera la de colector y la de emisor, ¿no? Podemos decir, bueno, la corriente de colector sigue siendo casi la misma que en el emisor. Entonces, haciendo esto, puedo dejar esta como corriente de colector y mi corriente de emisor, que será mi corriente de colector, por la resistencia de emisor igual con 0. Y pues vamos entonces a empezar a darle valores a esto. ¿Sí? Yo tengo el valor de la beta, vamos a recordar que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base, que es lo que nosotros ya habíamos estado revisando o analizando en nuestros otros circuitos. Tengo aquí, voy a determinar mi corriente de base, déjenme ir sustituyendo los valores. Okay. Menos 10 volts por la corriente de colector por el valor de la resistencia de colector que vale 4.7 kilo ohms más mi corriente de base por la resistencia de base que vale 250 kilo ohms más 0.7 volts más mi corriente de, esta es la de emisor, 1.2 kilo ohms. 1.2 kilo ohms por mi corriente de, vamos a sacarla como corriente de colector, igual con 0. Y vamos a recordar también que dijimos que la corriente de colector es beta veces mi corriente de base. Entonces aquí 4.7 kilo ohms más la corriente de base por 250 kilo ohms más 0.7 volts más 1.2 kilo ohms por beta veces la corriente de base y esto es igual con 0, ¿no? Y pues bueno, vamos a ir agrupando los términos porque lo que me interesa a mí es saber pues cuánto vale la corriente de base, ¿no? Entonces aquí va a quedar que mi corriente de base que multiplica a beta por 4.7 kilo ohms más 250 kilo ohms más beta que multiplica 1.2 kilo ohms tiene que ser igual a 10 menos 0.7 volts. Y pues puedo ya de una vez agrupar, si quiero aquí, la corriente de base que multiplica a beta por 4.7 kilo ohms más 1.2 kilo ohms más 250 kilo ohms que va a ser igual a 9.3 volts.
Ajá. Y pues ya tengo aquí, ¿no? Mi corriente de base va a ser igual a 9.3 sobre la beta, que vale 90 por 4.7 kilo ohms más 1.2 kilo ohms, ¿ja? Más 250 kilo ohms. Me hace bien esa niña que muy enferma. ¿Quiere que le dé el valor? Sí, por favor. El de la corriente es 11.9 micros. 11.9 microamperes. ¿Sale? Ya tengo entonces la corriente de base. Y ya puedo determinar también la corriente de colector, que será 90 por 11.9 microamperes, que me da ¿cuánto? Este, 1.07 mili. 1.07 miliamperes. Tengo mi corriente de colector y mi corriente de base. Ahora, me puedo calcular la corriente de emisor. Recuerden que esas son las corrientes que hemos estado trabajando. Sería la corriente de colector más la corriente de base. Sería 1.07 miliamperes más 11.9 microamperes, que me da ¿cuánto? Bueno, 1.0819 miliamperes. Entonces, pues ahí vemos, ¿no? Se cumple nuestra condición aquí, ¿no? La corriente de colector es prácticamente nuestra corriente de emisor, que es lo que hemos estado trabajando en todas nuestras configuraciones. Entonces, bueno, esta fue el análisis de la malla de un lado. Vamos a hacerlo entonces para el siguiente lado. Y voy a cambiar entonces ya la diapositiva. Sí, no tiene nada que copiar luego. Entonces voy a volver a dibujar el circuito, pero ahora vamos a cambiar el lado donde estaba la fuente, pues porque ahora vamos a analizarlo de ese lado, ¿no? Entonces tengo la resistencia, la retro, y ahora voy a analizar con la fuente de voltaje de este lado de mi circuito. Tengo mi resistencia de colector, mi resistencia de emisor, mi resistencia de base, ¿sale? Y pues analizando de este lado tengo mi fuente de voltaje menos el voltaje en la resistencia de colector menos el voltaje entre el colector, perdón, estos son más el voltaje colector emisor más el voltaje en la resistencia de emisor, que tiene que ser igual con 0. Entonces, el voltaje en la resistencia de colector y el voltaje en la resistencia de emisor ya las puedo calcular. El voltaje de la fuente, pues también es un dato que ya tengo en el problema, será una fuente de 10 volts. Ajá. Entonces, pues ya solo me resta determinar mi voltaje colector-emisor. Entonces, el voltaje en la resistencia de colector será la corriente de colector por la resistencia de colector. Y dijimos que nuestra corriente de colector es de 1.08 miliamperes por la resistencia, perdón, 0.7, ¿verdad? Por nuestra resistencia de colector, que tiene un valor de 4.7 kilo ohms. Ajá. ¿Qué me da cuánto? 5.029 volts. 5.029 volts. Ok. Y tenemos el voltaje en nuestra resistencia de emisor, que será la corriente de emisor por la resistencia de emisor, 1.08 miliamperes por la resistencia de emisor, que vale 1.2 kilo ohms. ¿Qué me da cuánto? 1.296 volts. Entonces, mi voltaje colector-emisor va a ser igual a la fuente de voltaje menos el voltaje de la resistencia de colector menos el voltaje de la resistencia de emisor, ¿no? Es eso. 10 menos
10 menos el 5.029 volts menos 1.296 volts. ¿Qué me da cuánto? Voy a poner aquí mejor. $3.675. ¿Sale? Entonces tengo un voltaje colector emisor entre 3.675, una corriente de colector, que son los datos que me dicen en qué punto está trabajando mi transistor de 1.07 miliamperes, ¿sale? Entonces este es el trabajo, el punto Q de mi transistor, ¿no? Aquí es donde está trabajando mi transistor. Pero ahora yo quiero saber o quiero dibujar la recta de carga. Entonces, para dibujar la recta de carga, ¿qué debo hacer? ¿Recuerdan? Calcula la corriente en saturación. Voy a calcular mi corriente de colector en saturación. Y para poder calcularla en saturación, ¿qué hago? Cero. El voltaje, perdón, si no, el voltaje del colector emisor. Sí, si el voltaje colector emisor es cero, entonces eso quiere decir que mi transistor va a estar trabajando en saturación. Entonces aquí voy a volver a copiar este análisis de esta malla. Voltaje colector más BR igual con 0. Este va a ser igual con 0. ¿Ja? Y entonces mi corriente de colector en saturación, mi voltaje VCC va a ser igual a la corriente colector de saturación por la resistencia C más la corriente colector en saturación por la resistencia E igual con 0. Entonces quiero esta, la corriente colector en saturación por RC más RE va a ser igual a VCC. Entonces mi corriente de colector en saturación va a ser igual a VCC sobre RC más RE. Entonces son 10 volts sobre RC, que vale 4.7 kilo ohms, más RE, que vale 1.2 kilo ohms. Entonces mi corriente de colector en saturación a que va a ser igual. Recuerden que aquí pues era la corriente de emisor por la resistencia de emisor, pero dijimos que la corriente de emisor es casi la corriente de colector, y al hacer el voltaje colector emisor 0, pues estoy hablando de la corriente de colector en saturación. Y te vuelve a dar 1.69 miliamperes. 69.5. 69.5 miliamperes. Sí. Ok. ¿Y qué hago entonces para determinar mi voltaje colector emisor en corte? ¿A quién hago 0? A veces, creo. ¿A quién? No. Sí, no, a la corriente, bueno, la corriente, ¿no? Porque estamos en el eje de X. Tengo que hacer 0 la corriente de base, pero al hacer 0 la corriente de base, también la corriente colector se hace 0, ¿no? Recuerda. Bueno, recuerden, muchachos, la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Si la corriente de base es igual con 0, que es la condición que yo necesito para que esté en corte, la corriente de colector también es igual con 0. Entonces aquí la corriente de base es igual con 0 y la corriente de colector es igual con 0. Entonces si esas es 0, analizando en esta misma malla, voy a tener VCC más el voltaje en la resistencia más el voltaje colector emisor más el voltaje en la resistencia emisor es igual con 0. Pero estos voltajes pues van a ser 0 porque las corrientes son ceros. La corriente de colector, que es casi la corriente de emisor, y la corriente de base son ceros. Entonces mi voltaje colector emisor está en donde tengo yo
VCC. Entonces mi voltaje colector emisor estará en 10 volts. ¿Ja? Entonces ya tengo las condiciones que necesito para dibujar mi recta de carga. Mi recta de carga dice que tengo mi línea, que aquí donde cruza el eje Y está mi corriente de saturación. Aquí está mi corriente de colector en saturación, es decir, aquí hay 1.695 miliamperes. Dice que donde cruza el eje X está mi voltaje colector emisor, que será igual a 10 volts. Y entre estos está mi punto de trabajo. Entonces, mi voltaje, que será como de 3, más o menos por aquí, ¿no? Yo ahí le estoy calculando de 3.675 volts en mi voltaje colector emisor. Y donde cruza entonces, por acá arriba, por acá más o menos, pues debo tener mi corriente de colector de 1.07 miliamperes. ¿Ja? Y aquí entonces está el punto Q, ¿ja? Es decir, la corriente de colector, el voltaje colector emisor, donde está trabajando el transistor en la configuración en que lo tengo. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Sale. Sí, maestra. ¿Alguna duda? Ninguna de mi parte. Bien, entonces vamos a ver otra configuración más el día de hoy, porque ya se nos están acabando nuestras configuraciones para para nuestro transistor BJT. Y una vez que terminamos este transistor, vamos a ver uno más, que es el FET. ¿Ja? Pero si este transistor queda claro, el que sigue le será más sencillo. ¿Sale? Entonces, vean, yo aquí tengo, conectada, esta se llama configuración en emisor seguidor. Tengo el emisor conectado a un voltaje, el colector conectado a tierra y tengo una resistencia en la base que también está conectada a tierra. Si yo quiero volver a dibujar este circuito, pues podría hacerlo. Bien, vamos a dibujarlo. Entonces tengo aquí mi resistencia de emisor y tengo una fuente de voltaje. Noten, es menos VEE. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que mi fuente de voltaje tiene el lado negativo aquí y el lado positivo acá. Y que del otro lado aquí está conectada a tierra o a común. Este está aquí. Luego me dice que mi colector se conecta a tierra, entonces mi colector pues va directo para acá. Y del otro lado me dice que tengo una resistencia de base que también está conectada a tierra. Entonces aquí tengo mi resistencia de base, mi resistencia de emisor, mi fuente de voltaje. Aquí voy a tener de este lado un voltaje entre la base y el colector, voltaje entre la base y el colector. Aquí de este lado sigo teniendo mi voltaje entre la base y el emisor. Aquí sigo teniendo mi voltaje colector emisor. Bueno. Y pues vuelvo a tener mis dos mallas, ¿no? Ahora puedo analizar mi malla de entrada y mi malla de salida. Entonces puedo iniciar con esta malla. Vamos a empezar aquí. Voy a seguir esta trayectoria y vamos a ver, tengo más, menos aquí, tengo más, menos aquí. En este caso de la fuente tengo menos y más. Y entonces vamos a empezar a analizar. Tengo menos el voltaje en la resistencia de base. Aquí tengo más, menos, más el voltaje entre la base y el emisor. Más, aquí, más el voltaje en la resistencia de emisor, menos
el voltaje en la fuente, VEE se llama, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual con 0. ¿Ah? Y pues yo sé que mi voltaje base emisor vale 0.7. Lo puedo dejar expresado, lo puedo cambiar. Y también sé que puedo expresar la corriente de base. Bueno, cada una de estas corrientes como la multiplicación de la corriente por la resistencia, ¿no? Ahora aquí tengo que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Y tengo que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Entonces mi corriente de emisor pues va a ser la corriente de base por beta más 1. Entonces aquí más la corriente de base por beta más 1. Menos... resistencia, ¿no? Ah, sí, mi resistencia, gracias. Por mi resistencia que vale, bueno, pues no tiene valor, pero ahorita la vamos a llamar solamente RE, la resistencia de emisor, menos el voltaje que tengo, VEE. Y esto es igual con 0. Y pues vamos a factorizar la corriente de base. Ok. Noten que aquí voy a tener un detalle con los signos. Entonces, miren, de acuerdo a la trayectoria que estoy proponiendo aquí, antes de hacer este cambio, debí de haber verificado esa parte. Este es el sentido que lleva la corriente de malla, ¿sale? Esta es la corriente de malla. Entonces, esta corriente de malla entra por negativo por mi resistencia de base. Entonces, esta corriente que pasa por aquí va a ser una corriente negativa, va a tener un sentido negativo, que va a cambiar el signo que tengo aquí. Sí, si lo hago estrictamente como una malla, con estas polaridades que propuse, yo voy a tener en cada elemento, vamos a llamar a esta, no le voy a poner ahorita el nombre de sino en la corriente de malla, nada más para que quede claro qué pasó con los signos, ¿sale? Voy a llamar a esta corriente de malla. Y voy a dejar esto aquí anotado, pero aquí abajo lo voy a poner el análisis como estrictamente de malla, ¿vale? Entonces, miren, este es el que obtengo al hacer mi análisis de malla, pero ahora voy a sustituir el valor de los voltajes, el voltaje en RB, en función de estas corrientes que tengo, de esta corriente de malla que voy a poner acá. Entonces, en el caso de la resistencia B, la corriente de malla aquí llega por un voltaje negativo. Entonces, esta corriente va a ser negativa, va a ser esta corriente por el valor de RB. Pero resulta que en el caso de esta resistencia, la única corriente que pasa a través de ella, pues es la corriente de malla. Entonces yo aquí sí puedo decir menos la corriente de base por RB, en este caso. Pero ahora fíjense, si yo hago el análisis de mallas también de este lado, y a esta la voy a llamar corriente M2, por ejemplo, en el caso del voltaje de la resistencia de emisor, las corrientes de malla, las corrientes de malla que pasan a través de ella son la corriente M y la corriente M2. Son dos corrientes de malla que pasan a través de esta resistencia para dar el valor de la resistencia o de la corriente de emisor, que es esta corriente que tenemos aquí. Entonces, aquí fíjense, sería la corriente de malla que llega en el caso de mi resistencia R por positivo, entonces sería la corriente M, y en este caso la corriente M2 que llega por negativo menos la corriente M2, más menos la corriente M2 por el valor,
de la resistencia E. ¿Ah? Bien, ¿por qué pongo esto? Porque noten, aquí en este caso, pues esta corriente, estas corrientes, pues son prácticamente estas, ¿no? Es esta de aquí. Esta diferencia de corrientes de malla me da la corriente que pasa a través del elemento, que es la corriente del emisor, que es esta de aquí. Y pues no tengo ningún problema con los signos, aquí no me quedó ningún signo extra, ¿no? Yo sé que la diferencia de las corrientes de malla me va a dar mi corriente de emisor, y aquí ya la tengo. Pero de este lado, en este caso, noten, la corriente de malla es negativa con respecto a la corriente que yo tengo en la base. Entonces, si yo sustituyo esto aquí, entonces este signo en realidad es positivo. ¿Sí quedó claro por qué? O ya los hice 1000 bolas. Sí me perdí un poco. Ya los perdí. ¿Cómo podemos reencontrar? Ya los hice 1000 bolas. A ver, entonces vean, ¿cómo lo haremos? Bien, entonces vamos a definir. Es que el problema ocurrió aquí por cómo di el sentido de las caídas de voltaje. ¿Sale? Vamos a tomar como referencia la fuente y entonces el sentido debe ser este. ¿Sale? Entonces, si es así, este lado debe ser positivo, este lado debe ser negativo. Ajá. Este queda como positivo y negativo. Este queda como positivo y negativo. Aquí a la fuente, pues no le puedo cambiar su signo, este es más, menos más, ajá, y fue el que determinó el sentido. Entonces, cuando yo hago esto, cuando las caídas de voltaje llevan el mismo sentido que mi fuente, entonces ya no tengo problemas con los signos y ya no tengo que hacerme bolas con esta parte de las mallas. Ajá. Entonces, ¿es necesario hacerlo así siempre? Si no quieres sufrir con esta parte de las mallas, sí. Ajá. Pero no debería de haber diferencia entre ponerle la caída de voltaje menos más o más menos. Ajá. Pero bien, tomando el sentido verde, que es el que menos problemas nos va a causar a la hora del análisis, noten, tengo primero el voltaje en la resistencia de la base y ese voltaje va a ser positivo. Luego tengo el voltaje que hay entre la base y el emisor, se queda positivo. El voltaje que hay entre la resistencia de emisor, que se queda positivo. Y luego pues tengo mi fuente de voltaje. Entonces, ya vieron, este es tomando esta caída de voltaje. Este es el sentido que tendría la malla y entonces aquí ya no me hago bolas con los signos y ya quedó el asunto. ¿Sí? ¿Sí quedó mejor así? Y si quieren, no olviden esto de las mallas para que no les haga más bolas. Sí, así, sí, gracias. Ay, perdónenme. Bueno, es que esto de las mallas hay que revisarlo bien porque justamente eso, si nosotros no definimos bien la polaridad de los elementos a la hora de trabajar con las mallas, pues puede que nos queden signos que en realidad tenían un sentido contrario y entonces nos cambia todo. ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, se recomienda que tomen el sentido de la fuente para evitar este tipo de problemas. Y si hubiera, por ejemplo, dos fuentes, bueno, ahí si no hay de otra, alguna de sus corrientes les va a quedar negativa o va a quedar con un sentido diferente. Pero bueno, en este caso que solo hay una fuente, aquí sí no hay problema. Bien, entonces, ahora sí, vamos a factorizar la corriente de base, que es lo que seguía. Entonces, es el valor de la resistencia de base más beta más 1 multiplicado por RE. Ajá. Que va a ser igual, ya lo voy a pasar al otro lado, menos 0.7 volts. Y entonces aquí mi corriente de base pues va a ser igual al voltaje menos el voltaje que hay entre la base y el emisor entre el valor de la resistencia de base más beta más 1 multiplicado por la resistencia de emisor, que es esta. ¿Ah? Eso analizando esta malla.
Ahora vamos a analizar la malla de este lado. Entonces, nuevamente, quien nos va a dar el sentido va a ser la fuente. Este va a ser el sentido en el que vamos a analizar. Y me encuentro, entonces, con que tengo el voltaje colector emisor, ¿no? Tengo mi voltaje colector emisor. Este es el positivo, este es el negativo. Luego, más el voltaje en la resistencia de emisor, menos el voltaje de mi fuente igual con 0. Pues aquí me interesa determinar mi voltaje colector emisor. Entonces mi voltaje colector emisor va a ser el voltaje de la fuente menos la corriente de emisor por la resistencia de emisor, ¿no? O puedo dejarlo como beta corriente de base por beta más 1, o puedo decir también aquí que la corriente colector es casi la de la base, entonces pues aquí así puede quedar, ¿no? ¿Dudas? ¿No dudas? Entonces ya vieron que todo lo que hacemos es aplicación de leyes de Kirchhoff de voltajes alrededor de las trayectorias cerradas que encontramos. Tenemos una trayectoria cerrada de entrada, una trayectoria de entrada de salida. Analizamos en la de entrada para obtener la corriente de base, analizamos en la de salida para obtener el voltaje de colector emisor. Con la corriente de base obtengo la corriente de colector, y cuando yo necesito analizar la recta de carga de esa configuración, pues lo que voy a hacer es, bueno, si quiero la corriente colector en saturación, el voltaje colector emisor de la malla de salida debe ser igual con 0. Y si quiero encontrar el voltaje colector emisor en corte, entonces la corriente colector en la malla de salida debe ser 0. Entonces, para esta configuración, nuevamente, si quiero hacer el análisis de la recta de carga, déjenme, ¿puedo cambiar la diapositiva? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, déjenme ponerles antes una más para explicarles esto del análisis de la recta de carga, porque les voy a dejar su tarea. Bien. Ok, entonces, si yo quiero mi análisis por recta de carga, ya tengo dónde va a estar trabajando, entonces voy a determinar la corriente de colector en saturación haciendo mi voltaje colector emisor 0. ¿Dónde hago eso? Pues en la malla de salida. Entonces la malla de salida era voltaje de colector emisor más voltaje de la resistencia de emisor menos el voltaje de la fuente igual con 0. Entonces, si yo hago el voltaje colector emisor 0, la corriente de colector aproximadamente a la corriente de emisor, voy a tener que la corriente de colector en saturación por la resistencia de emisor menos la fuente de voltaje va a ser igual con 0. Y entonces voy a tener que mi corriente en saturación va a ser igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia de emisor. Entonces, este es mi punto de corriente de colector en saturación. Y si lo que yo quiero es el voltaje colector emisor en corte, bueno, pues para eso hago 0 la corriente de base. Y al hacer 0 la corriente de base, la corriente de colector es 0. Y analizando en la misma malla de salida, voy a tener entonces que este va a ser igual con 0. Y el voltaje colector emisor pues va a ser igual al voltaje de la fuente. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No dudas? Ok. Bien, si no hay dudas, vamos a dejarlo entonces hasta aquí.
Nada más queda pendiente el análisis de una última configuración que se llama configuración en base común. Ajá. Entonces, les voy a dejar de tarea porque quiero ver si ya quedó claro cómo se obtienen estas configuraciones. Esta es la configuración en base común. Vean, entonces como es en base común, la base del transistor está a tierra y es común a las dos mallas, a la malla de entrada y a la malla de salida. Entonces vamos a analizar, vamos a dar la caída de voltaje con esta fuente por acá, así, y de este lado con esta fuente para acá, ¿sí? Y vamos a determinar entonces la corriente de emisor, el voltaje colector emisor y el voltaje colector base, ¿vale? Estos son los valores a los que vamos a llegar analizando mis dos mallas. Noten que aquí voy a tener que analizar por fuera, porque si lo hago por un sentido o por otro, nunca tocaría el voltaje colector emisor, ¿no? Si lo hago por aquí o lo hago por acá, pues nunca toco el voltaje colector emisor porque quedó por fuera de la malla. Entonces, en esta ocasión, si es necesario, revisar la malla que tengo en el exterior, ¿sale? Entonces, lo van a hacer, estos son las corrientes de emisor, voltaje colector y colector base que se obtienen al analizar esta malla. Pero háganlo ustedes para ver si ya quedó claro, ¿sí? De todos modos, lo vamos a revisar la siguiente clase, pero me gustaría mucho que revisaran ustedes si ya son capaces de obtener las expresiones para obtener las corrientes y los voltajes del transistor sin necesidad de recurrir a un formulario o a revisar todo otra vez, ¿no? ¿Dudas? Todo bien, profe. Nos lo estamos checando. Todo bien. Todo bien. Bien, entonces voy a abrir la asignación en ambos grupos. Por cierto, compañeritos, si no se han dado cuenta, tenemos más compañeros el día de hoy acompañándonos y así va a ser a partir de la clase del día de hoy. Vamos a estar trabajando más compañeritos y vamos a abrir esta asignación en los dos grupos. Estamos trabajando los dos grupos de dispositivos en esta sesión. Esto por cuestiones administrativas de la escuela, que hizo un desbarajuste, y pues para que esos compañeros no se queden sin profesor y no se queden sin ser evaluados, pues vamos a trabajar de esta manera. Las evidencias y las asignaciones se sigue trabajando cada quien en su grupo, no hay ningún problema. Y pues la primera que vamos a abrir es esta, ¿no? La tarea que se queda para pues que encuentren ustedes las corrientes y los voltajes que ya les mostré hace un momento. Y ya les mandaré su actividad de evaluación continua. Entonces, ¿cuándo quedamos que les iba a mandar actividades de evaluación continua, muchachos? Este viernes. A nosotros los miércoles. Y a nosotros nos dejamos los miércoles, profe. A usted les dejaba los miércoles, o sea, hoy. Sí, pero nos los cambió para el viernes esta semana. Dijo que mejor los viernes. Se los voy a cambiar a los viernes ya para que todos estemos en la misma sintonía, ¿sale? Entonces, ya a partir de esta semana, las actividades de evaluación continua las vamos a estar trabajando los días viernes y lunes y miércoles vamos a estar trabajando nuestras clases. Entonces, para el día viernes les envío sus actividades de evaluación continua para que puedan trabajar, ¿sale? ¿Alguna duda? Con respecto a los que nos estamos incorporando ahorita, maestra, ¿dónde aparecería la grabación para los que no pudieron asistir? Voy a descargar la grabación o voy a revisarla para enviarles el link dentro de su clase, para que puedan entrar ahí directo al link. De acuerdo. ¿Alguna otra duda? No. Bien, entonces, normalmente lo que hago es descargar la lista de asistencia que me da Teams
porque está para mí más sencillo revisar desde aquí la lista. Entonces, bueno, voy a seguir trabajándolo así, pero sí me interesa que saber quiénes sí están entrando y a quiénes tenemos que estar revisando, ¿no? En el caso del grupo de la tarde. Bien, muchachos, pues si no hay más dudas, nada más que comentar, entonces nos vemos el lunes a las 11:30 para continuar con nuestra clase. El viernes les envío sus actividades de evaluación continua. Hasta el lunes, profa. Cuídense mucho, hasta luego. Profesora, hasta luego.